Lección número 10. La ropa nueva del hijo pródigo. Hola a todos nuevamente. Acá estamos, gustosos de compartir una nueva y conocida historia. Esta historia se puede observar también de otras maneras, como por ejemplo la historia de dos hijos diferentes, o la historia de un padre amante, o una familia de tres. Y desde cada una de estas posiciones ver algo distinto, pero a su vez complementario una de otra. Trataré de observarlo desde el rol que cumplen cada uno, es decir, el padre, el hijo mayor y el hijo menor. No obstante, le voy a poner un título llamado Las dos distancias. Espero que prestes atención y las descubras. Ahora bien, antes de seguir, vayamos a Lucas 15, versos 1 y 2 y descubramos a quiénes estaba dirigida principalmente esta parábola, para luego entenderla mejor. Dice textual: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta parábola, como muchas otras de Jesús, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano, se enmarca como respuesta a una crítica de los fariseos y los escribas, expertos judíos en la ley mosaica, que éstos le propinaban a Jesús por andar y compartir junto a los pecadores. Ellos no aceptaban que un líder judío atendiera la vida de estos. Por eso nunca entendieron que Jesús fue el Mesías que ellos esperaban. Aún esto alcanza nuestros días, lamentablemente para ellos. La misericordia nunca pudo atravesar ese frío formalismo de caras lánguidas que ellos llevaban. Ahora bien, noten algo más. Si bien la lección nos centra en los versos 11 al 32, unos versos antes y como contexto introductorio, Cristo se refiere a otras dos parábolas para abrir la mente hacia tres situaciones similares, pero con un toque realmente diferente. Del verso 4 al 7 nos introducen la oveja perdida y dicen textual los versos 4 y 5. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Luego la otra, del verso 8 al 10, y dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? Ambas, la oveja y la moneda, están perdidas. La moneda no sabe que lo está y no sabe cómo ni dónde buscar la solución. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe dónde ni cómo volver. Nos adelantamos, pero en la parábola del hijo pródigo sabe que está perdido y sabe cómo y dónde buscar la solución. De allí la comparación, de allí las tres situaciones diferentes o tres clases de cristianos diferentes. En otro orden, la parábola que nos convoca nos confirma que había un hombre con 2 hijos y el menor de ellos, con un plan en mente, le reclama parte de la herencia que le correspondía, a lo cual el padre accede pacientemente. Así que al cabo de unos días, el hijo comienza con la segunda etapa de su plan y parte hacia otra provincia. Reflexión. Nacimos para convivir cada día con nuestro Padre Celestial, pero no nos quita la libertad de elección. Desfavorablemente, cuando creemos que nuestro propio plan es mejor que el de Dios, que seremos libres y felices fuera de Él, empezamos una lucha mental que de ceder pasamos directamente a la acción de errar o caminar otro camino, en dirección opuesta
a la original. Aunque al principio creamos que estamos viviendo nuestra propia libertad, no tenemos ni la más remota idea de hasta dónde podemos llegar. A veces puede ser muy tarde. Los aparentes colores de la libertad, tarde o temprano, mutan hacia el color más oscuro. Nos sigue contando el relato que posteriormente el hijo menor malgasta esa herencia, viviendo como un libertino, no siendo tanto su pecado la reclamación de su libertad como la utilización descarada de dicha libertad en comparación, y que ordinariamente lo lleva al fracaso total. Es más, antes de comenzar el gasto, tuvo tiempo de haber reflexionado e incluso de haber vuelto, pero dice el verso 13, al final, que vivió perdidamente. Según leeremos más adelante, se supo que había alcanzado hasta lo más bajo, incluyendo la prostitución. Reflexión. Si vamos camino de la diversión que nos ofrece la sociedad y el mundo actual, apenas haciendo un trecho del recorrido, vale la pena orar y pensar introspectivamente. Tal vez darnos cuenta de la tristeza que le ocasionamos a aquel que dio su vida sufriendo hasta morir sea motivo más que suficiente para volvernos rápidamente sobre nuestros pasos y hacia nuestro hogar. Y así evitaremos caer más hondo. Continuando la parábola dice que se lo había gastado todo y sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer mucha necesidad. Y nos confirma que se fue a servir a casa de un ciudadano de dicha tierra, el cual, a cambio, lo mandó a apacentar sus cerdos, deseando llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Una nueva reflexión, y acá hay algo que me llama poderosamente la atención. Cuando este muchacho alcanzó extrema necesidad hasta el hambre, no buscó a Dios, sino que buscó la solución en una persona. Aún allá abajo, busca la ayuda en algo o alguien. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, incluso sin haber caído tanto? Veamos ejemplos reales. Se me ocurre, creemos más en las promesas de un político que en Cristo, por ejemplo. Buscamos su aprobación o la proclamación de su liderazgo para que nos favorezca en determinadas situaciones. Otra, buscamos quizá endeudarnos rápidamente para comprar algo que satisface nuestro ego, en lugar de orar y esperar que Jesús nos haga saber si lo que pensamos está de acuerdo a su voluntad. Por otro lado, provocamos la complicidad de algún familiar o amigo para disimular ciertas situaciones engorrosas o no tan malas, evitando de esta manera ir a Cristo y darle la consabida transparencia a los hechos. Si persistimos en el error de evitar el camino de Cristo, creyendo que nuestros atajos son mejores, estaremos tal vez en apariencia más cómodos al corto plazo, pero letalmente perdidos al largo. A veces más lento es sinónimo de ir con Cristo al ritmo que Él propone, ya que Él tiene un plan para nosotros. En otro orden, cuando usamos la herencia, es decir, todo lo bueno que el Padre nos da, para hacer el mal, o cuando vivimos buscando el éxito, vivimos buscando ser importantes, el placer, el vivir cómodos en este mundo, pensando solamente en darnos nuestros gustos, en ser aceptados por nuestros pares y colegas, dejando de lado al prójimo sin importarnos nada por él, pudiendo hacer lo que nosotros queremos. Sin embargo, amigo mío, nos sentiremos vacíos, incompletos, tristes, solos, frustrados y decepcionados, descubriendo entonces que en nuestra carrera hedonista no hemos encontrado la verdadera felicidad. Otro factor a tener en cuenta es que para la comunidad judía
que era quienes estaban escuchando a Jesús en ese preciso momento. El cerdo era un animal abominable, tal como se describe en Levítico 11:7, ya que ni aún se los podía criar, demostrando a estos oyentes especialmente que el pecado y la vida de libertinaje llevó al hijo pródigo en un acto desesperado a cometer un acto abominable según sus códigos y como consecuencia empeorando aún más su situación, su dignidad y su vida. Mejor enseñanza imposible. No obstante, algo pasó, algo cambió. El verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Muy bien, se arrepintió. Una mezcla de extrema necesidad, pérdida de la dignidad, del respeto propio, temor también por las consecuencias que ya estaba acaeciendo a partir de sus equivocaciones. Esto como un todo lo llevó al arrepentimiento sincero. La clave está en el verso 18, cuando dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y luego lo repite una vez más. Así como el rey David, que arrepentido de su pecado, dijo, he pecado contra el cielo, esta confesión demuestra que el pensamiento está claro y bien dirigido, sabiendo que cuando erramos rompemos nuestra relación con el Creador y es contra Él que pecamos. Luego le dice al Padre terrenal, he pecado contra ti. Cuando se quiebra la relación vertical hacia el cielo, se quiebra ineludiblemente la relación horizontal hacia el prójimo. Una vez más queda explícito que el Evangelio de Cristo se trata de relaciones. Lógicamente, el padre corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, casi sin escuchar la confesión de su hijo menor. Claro, era tanta la alegría, pero ¿cómo hizo el padre para verlo? Si venía a lo lejos caminando, ¿acaso no estaba enfocado en sus tareas habituales? Saben, este papá lo estaba esperando. Sí, si miraba por la ventana, deseando que su hijo volviese, era porque oraba en silencio y tristeza, pero oraba. Vivía clamando por su niño, pero confiando en Jesús. ¿Acaso el estar esperando y mirando para el punto cardinal del camino no es otra cosa que sinónimo de esperanza, sabiendo que Dios le responderá a esa oración? Lógicamente, tener fe no es claudicar, sino estar atento buscando la auxiliadora voluntad divina, sabiendo conscientemente que Dios está al control de la situación, pero que tiene sus tiempos. Por eso este hombre vio a su hijo allá a lo lejos en el camino. El padre de este relato representa el inmensurable amor de Cristo, dándonos cada día nuevas oportunidades a nosotros, sus hijos, aunque no hubiésemos ido cerca o aunque nos hubiésemos ido lejos. Ergo, al padre no le importó la suciedad de su hijo, mandó a su siervo a traer el mejor vestido, le puso un anillo en su mano, le dio calzado para sus pies, lo cubrió, mandó matar el mejor becerro, hizo una fiesta y comenzaron felices a regocijarse. Ahora bien, ¿y el hijo mayor? ¿Qué es de su vida? Bueno, acá recién entra en acción, ahora le toca a él. Obviamente se entera de la fiesta, no resiste la curiosidad y consulta a un criado el porqué de tanta algarabía. Al ser enterado por su siervo, dice el verso 28 y 29 textual, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué actitud demostró el hermano mayor? Él no se fue. Como dice el verso 31, siempre estuvo en su casa, gozándose de los bienes y favores de su padre.
¿Dónde está la queja entonces? ¿Acaso no estaría contento por recuperar a su hermanito menor? ¿No sería esto bueno para reconstruir la familia? Saben, al principio les dije que para mí esta era la historia de las dos distancias. ¿Se dan cuenta por qué? El cristianismo no es cuestión de distancias, es cuestión de vivencias. Aquel que parecía estar más cerca, a saber, dentro de una iglesia y participando de sus cultos y actividades, puede estar realmente lejos. Aquello no garantiza que por hacerlo esté en relación con Cristo, ya que puede ser una rutina o un formalismo. ¿Recuerdan quiénes eran los grupos de religiosos a quienes estaba dirigido el mensaje? Esto era fundamentalmente para ellos. Ellos eran los que rezaban y asistían a los cultos, expertos escudriñadores de la Biblia, ceremoniosos y celosos, pero nunca supieron que les faltaba misericordia a sus vidas. Por eso eran grandes exploradores del error en el ojo ajeno. El primogénito representaba a los, entre comillas, justos y fieles hijos de Dios, demostrando cómo estos que están cerca también caen en el pecado. En este caso, el pecado de la soberbia, y representa muy bien a los fariseos y escribas a los que Jesús les hablaba. Este hijo mayor, al reprocharle al padre lo que le hace a su hermano en comparación con lo que le ha hecho a él, deja en evidencia que la motivación de su obediencia no era por amor, sino que estaba movilizada por otros intereses egoístas, aunque mezclados de religión. Esta mezcla puede ser muy engañosa y autodestructiva. Cuidado con esto. El fariseo, el publicano y el primogénito nunca entendieron qué es la gracia. Gracia es amor y perdón a cada instante para todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador, sin importar el pasado, lo que haya cometido hasta incluso instantes antes de su cambio. Y esto para muchos es difícil de digerir cuando no conocemos el carácter de Dios. Detengámonos un poco. Te hablo a vos. Pensá en aquel o aquella persona que voluntariamente tomó el rol de ser tu enemigo o enemiga. Puede ser tu jefe, tu jefa, esposo, esposa, un familiar, un ex amigo, alguien que te conoce mucho, alguna persona. ¿Qué pasaría si caminando por el cielo la encontrás? Bueno, así es la gracia. Es para ellos también. La gracia es incluyente, no excluyente. Si esto te causa estupor, tu problema en el fondo no es con ellos, es con Dios. Porque así es su carácter, que dicho sea de paso, debe ser tu carácter y el mío. Es lo único que llevaremos al cielo. Al conocer a Dios, entonces aceptaremos que la gracia es universal y nos dedicaremos a traer gente en lugar de ser indiferentes con ellos. Finalmente, el versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién estaba más muerto de los hermanos? ¿El que estaba lejos o el que estaba cerca? ¿Quién necesitaba ser más hallado? ¿Para quién es la lección? ¿Para los dos? Esta hermosa, sabia y explicativa parábola nos muestra que no creer no es cuestión de distancias. Nos transmite una enseñanza tanto para los fariseos y escribas como para los pecadores y publicanos. Adaptado a hoy, podemos decir que sirve de enseñanza para los solapados religiosos por un lado, como para aquellos descarados libertinos que salen a buscar sensaciones fuera del hogar de Cristo. A los primeros les muestra su debilidad ante la tentación. Indica que el pecado de la soberbia puede alojarse fácilmente en ellos, aunque profesen una fe. Y que el verdadero cristianismo, además de participar y respetar los cultos religiosos, deben practicar la misericordia
y no juzgar a los demás. En relación a los segundos, consiste en una invitación a la conversión de su vida desordenada y vacía. Así, de esta manera, por esta parábola, les muestra a ambos extremos las terribles consecuencias del pecado, con la necesidad de un verdadero arrepentimiento, aprovechando la misericordia de Dios que todo lo perdona. Así funciona la gracia. Así es el carácter de Dios. ¿Vos aceptás la gracia? Si es así, ¿es una aceptación teórica o realmente sos amigo de los que se equivocan? ¿O te separás de ellos para no manchar tu prestigio religioso? ¿Los recibís cuando vuelven al redil? ¿O estás más cerca de cobrarle por lo que hicieron? ¿Tu corazón se alegra o te atrapa la indiferencia? Cada respuesta indica tu carácter. La solución única es conocer y pasar tiempo real cada día con Jesús. El resto es añadidura. Es mi deseo y mi oración para esta semana. Amén.